En esta tercera parte del viaje del Papa a Kazajistán vamos a mostrar lo que hizo durante el último día, sobre todo lo que dijo, porque vaya frases. Y recordad que no habrá cuarta parte, en principio, del viaje del Papa a Kazajistán, porque esa cuarta parte la vamos a incluir en lo que mañana tendremos el sábado por la tarde, si Dios quiere, en el coloquio. Y vaya coloquio nos espera, porque desde luego todo está delante nuestro. Vamos a empezar. Pues damos inicio a esta tercera parte del viaje del Papa a Kazajistán. Bueno, en la portada veis un encuentro que es característico, que luego hablaremos de él y ya veremos qué es. Pero empezamos directamente por esto. Discurso del Papa a obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales de Kazajistán. Sí, ya era su tercer día. Y da un discurso extenso, muy extenso, pero nosotros solo vamos a remarcar lo que vais a ver marcado en rojo. Y es esto. Va hablando y dice: en todo lugar, en nuestros encuentros eclesiales, en las familias, en el trabajo, en la sociedad, seamos hombres y mujeres de comunión y de paz, que siembran el bien allí donde se encuentren. La apertura, la alegría y el intercambio son los signos de la Iglesia de los orígenes y son también los signos de la Iglesia del futuro. Soñemos y con la gracia de Dios edifiquemos una Iglesia que esté más llena de la alegría del resucitado, que rechace los miedos y las quejas, que no se deje endurecer por dogmatismos ni moralismos. Atención a esto, ¿eh? ¿Qué está queriendo decir? Porque habla a los propios católicos. ¿Por dogmatismos ni moralismos? Pues quiere decir que está aplicando una serie de cambios de lo que hasta ahora era habitual en la Iglesia católica, porque si no, ¿cómo entendemos esto? Queridos hermanos y hermanas, pidamos todo esto a los grandes testigos de la fe de este país. Quisiera recordar en particular al beato Bukovinsky, un sacerdote que gastó su existencia cuidando a los enfermos, a los necesitados y a los marginados, sufriendo en carne propia la fidelidad al Evangelio con la prisión y los trabajos forzados. Me han contado que ya desde antes de la beatificación siempre había sobre su tumba flores frescas y una vela encendida. Esto confirma que el pueblo de Dios sabe reconocer dónde hay santidad, donde hay un pastor enamorado del Evangelio. Quiero decirlo particularmente a los obispos y a los sacerdotes. Esta es nuestra misión, no ser administradores de lo sagrado o gendarmes preocupados por hacer que se respeten las normas religiosas, sino pastores cercanos a la gente, imágenes vivas del corazón compasivo de Cristo. Ya veis que vuelve a hacer una recalcación de lo dicho anteriormente, ¿eh? Recuerdo también a los beatos mártires greco-católicos, al obispo Monseñor Budka, al sacerdote Karitsky y a Gertrude Detzel, cuyas causas de beatificación se han abierto. Como nos ha dicho la señora Miroslava, ellos llevaron el amor de Cristo al mundo. Ustedes son su herencia, sean promesa de nueva santidad. Por tanto, ya veis que los encara a que se acerquen mucho al pueblo y que, en definitiva, estén con ellos y que no vayan con normativas. Con lo cual, una vez más, es ganárselos. Estoy cercano a ustedes y los animo. Vivan con alegría esta herencia y den testimonio de ella con generosidad, para que todas las personas con las que se encuentran o se encuentren puedan percibir que también hay una promesa de esperanza dirigida a ellas. Los acompaño con la oración y ahora nos encomendamos de manera particular, ¿a quién? ¿A Jesús? Al corazón de María Santísima, mira por dónde, a quien veneran de modo especial como Reina de la Paz. Título de Semiramis absoluto, pero bien, como siempre es lo mismo en ellos. Leí sobre un bonito signo maternal que sucedió en tiempos difíciles. Mientras tantas personas eran deportadas y se veían obligadas a pasar hambre y frío, ella, madre tierna y cariñosa, escuchó las oraciones que sus hijos le dirigían. Durante uno de los inviernos más crudos, la nieve se derritió rápidamente, haciendo surgir un lago con muchos peces que dieron de comer a muchas personas que morían de hambre. Que la Virgen derrita el frío de los corazones, infunda en nuestras comunidades una renovada calidez fraterna y nos dé una nueva esperanza y un nuevo entusiasmo por el Evangelio. Yo, con afecto, los bendigo y les doy las gracias y les pido, por favor,
que recen por mí. Sí, esta frasecita os suena, de cada vez. Pero qué interesante. ¿A quién los dirige? Como siempre, a lo que ellos dicen reina de la paz. O sea que esto lo que nos está mostrando una vez más es que lo que denotan, que no se pueden acercar directamente a Cristo. Cristo debe ser un ser sumamente especial y distante, ¿no? Porque no puedes ir a Cristo directamente, tienes que pasar por la Virgen, porque ella, sí, ella te comprende, ella te hace, todo lo que quieras, ya ves. Jesús debe ser un tipo duro, ¿no? ¿En serio? ¿No nos damos cuenta que esta es la artimaña de Satanás para hacer que Cristo no se muestre como tal, con ese carácter, al igual que el del Padre? Porque claro, si para llegar al Padre debemos pasar por Jesús, pero antes debemos pasar por la Virgen, porque si no ya no llegas a Jesús y menos al Padre, pues, ¿qué está denotando esto? Que el carácter del Padre debe ser un déspota, debe ser, bueno, como el carácter de Satanás, en verdad. Sí, sí, parece una tontería, pero esta es la consecuencia de todo esto. Poner a lo que llaman la Virgen delante de todo lo que es la divinidad auténtica. Esto es muy fuerte, ¿eh? Pero con esto, una vez más, ¿a dónde nos quieren llevar? Pues que evidentemente nos están mostrando ya por todos lados, con tantas frases sobre la Virgen, que realmente va a haber algo que va a dejar al mundo conmocionado, y es evidentemente lo que se viene preparando, apariciones de la Virgen que pueden dejar anonadados al mundo entero. Sí, sobre todo, cómo no, al mundo cristiano, sean católicos, protestantes u ortodoxos, todos van a caer. Si no están en la verdad, van a caer con estos engaños que se preparan. Por eso, tanto remarcar a la Virgen. Pero bien, sigamos, porque de eso hemos tratado en Puertas Dimensionales, ¿eh? Francisco en Kazajistán, no nos cansemos de dar testimonio de Jesús. Fijaos, sí, mucho dar testimonio de Jesús, pero siempre ¿a quién llevan? ¿A Jesús? No, llevan a la Virgen. Pero, como siempre, arreglando un poco las cosas, ¿no? Bueno, sigamos, porque antes hemos visto en la portada una imagen del Papa con ¿quién? Pues con ellos, con los jesuitas. Pastoral y geopolítica en la charla del Papa con los jesuitas. Aquí los veis en imagen y veamos qué nos dicen que hicieron. Más de una hora de un encuentro muy franco y abierto. Voces fraternas que intercambian sobre temas de actualidad propios de la Compañía de Jesús en la región de Rusia. La actividad abrió el último día del viaje apostólico de Francisco en Kazajistán. Sí, propios de la Compañía de Jesús en la región de Rusia, ¿eh? Interesante, ¿eh? Cercanía y ecumenismo. Estas fueron las palabras clave del encuentro privado que el Papa mantuvo esta mañana con miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica de Nur-Sultán. Un momento fraternal marcado, como es habitual en los viajes internacionales, por una gran franqueza. Según informa el padre Antonio Espadaro, director de la Civiltà Católica, la revista de los jesuitas que recoge íntegramente el contenido de la conversación, el encuentro duró alrededor de 1 hora y cuarto y comenzó incluso antes de las 9 hora local, cuando en Italia eran las 5 de la tarde, eran las 5, perdón, debido a la llegada temprana de Francisco. O sea, se anticipó, ¿eh? Aquí los veis también, en ese encuentro. Estaban presentes 19 de los 25 hermanos de toda la región rusa, que incluye Bielorrusia, Rusia, Kirguistán y Tayikistán. Kazajistán no tiene jesuitas. Qué interesante, ¿eh? Precisamente donde el Papa ha ido a visitar no tienen jesuitas, pero en cambio en todos los otros lugares de la región rusa, sí. Y van todos allí. ¿Y a qué van? Pues evidentemente a informar, a ponerse al día, a solucionar cosas. Y sí, no está el líder de los jesuitas allí, el general de la orden, pero está el Papa. Por tanto, que él es jesuita, ¿quién mejor para que los instruya del todo? El padre Espadaro informa de un encuentro muy fraternal, distendido y franco, en el que se habló del marco geopolítico actual, siempre con un enfoque muy fuerte en la dimensión pastoral. Sí, pero la geopolítica no puede faltar, ¿eh? El Papa estuvo muy atento, añadió el padre Espadaro, a las iglesias pequeñas, pero muy dinámicas como las de la región rusa,
recomendando a los jesuitas con clara referencia a su misión, en particular la cercanía. Lo mismo que les dijo a los otros, ¿eh? Por tanto, que estén mucho con el pueblo. Es la forma de ganárselos. También en esta ocasión, como en todos los encuentros con los hermanos durante los viajes internacionales, lo que marcó el momento fue la libertad y la franqueza con la que cada uno habló de sí mismo y de cómo ve la situación política y eclesial, y donde con inmediatez surgieron los sentimientos también de la gente hacia el Papa. Otra palabra clave de la reunión fue ecumenismo, fundamental en esta región asiática donde los católicos siguen siendo una minoría. La gran familiaridad con la que se expresa el Papa y los jesuitas le reciben en estas ocasiones, incluso en tono de broma, es un motivo más para que el encuentro dure aún más de lo previsto. O sea que se espacian, claro, están en el mismo sentir. Pero qué interesante, ¿eh? Ellos ya lo dicen, la palabra clave de la reunión fue ecumenismo, y no es un ecumenismo solo para cristianos, sean ortodoxos, protestantes, no, no, es interreligioso, ¿eh? Aquí, una vez más, aún nos dan algún dato a añadir sobre esa reunión que tuvieron. El Papa Francisco conversa sobre la guerra con jesuitas de la provincia rusa. Sí, en el otro lado nos decían esto, aquí ya nos dicen directamente el tema de la guerra. Según informó el Vaticano, el encuentro del Papa con los jesuitas duró alrededor de 1 hora y media. En el otro lado nos han dicho 1 hora y 15 minutos, 1 hora y cuarto, ¿no? Pues aquí 1 hora y media. Estuvieron presentes, dice, 14 miembros de la Compañía de Jesús de la provincia de Rusia. Varía un poquito, ¿eh? Además, la comunicación oficial vaticana indicó que durante el encuentro se habló, sobre todo, de la situación política y de la guerra. Como es habitual, el contenido de esta reunión será publicado próximamente en la revista La Civiltà Católica. Después del encuentro con los jesuitas, el Papa se trasladó a la Catedral de la Madre del Perpetuo Socorro para reunirse con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados seminaristas y los operadores pastorales. Sí, este encuentro ya veis que fue lo primerito de la mañana, muy temprano, antes de lo previsto incluso. Y sí, la situación geopolítica nos decían en el otro lado, pero es que eso, ¿qué implicaba? La guerra. Y los jesuitas debían hablar de todo ello con el Papa, porque son los que están en la zona de conflicto y todos los países cercanos a ello. ¿Para qué estarán trabajando los jesuitas? ¿Para buscar la paz? ¿O para que si no se consigue rebajar a la Iglesia ortodoxa al nivel que ellos buscan, generar aún más confrontación? Ah, que los jesuitas no hacen estas cosas. Bueno, mirad un poco de historia, ¿eh? Ahí lo dejo. Pero atención, porque mientras estaban pasando todas estas cosas, aparece esta noticia, y le doy las gracias a la persona que me la envió precisamente desde Rusia. Kazajstán transfirió el comercio con Rusia bajo el control de sanciones de Estados Unidos. Mira por dónde. No hay jesuitas, pero ¿qué hay? Los tratos comerciales con Rusia, nanay, se acabó. Tienen que supeditarse ¿a qué? A Estados Unidos. ¿Vamos viendo quién está con quién? Mirad, las autoridades kazajas continúan negándose a comerciar con Rusia para eludir las sanciones, no por gusto, a pesar de las solicitudes de Moscú para mejorar los suministros y salvar las tiendas de una crisis de estantes vacíos. Vaya. Las transacciones entre empresas kazajas y la Federación Rusa, que podrían violar el régimen de sanciones, están bajo el control de las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea. Se están realizando consultas periódicas con ellas, dijo el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Kazajstán, Mukhtar Tleuberdi. Hemos creado un grupo de trabajo del gobierno para prevenir el impacto negativo de las sanciones contra Rusia en nuestra economía, incluida la prevención de sanciones secundarias, dijo al margen del Congreso de Líderes Religiosos Mundiales y Tradicionales. Por tanto, no pueden negociar con Rusia, porque si lo hacen, las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea recaerían también sobre ellos. Por tanto, ¿estantes vacíos en Moscú? Sí. ¿Lo habrá también entre ellos? Ya veremos. Pero cuando se ha hablado tanto a los sacerdotes, al clero,
Y a los jesuitas, que tienen que estar tanto con el pueblo, cuidado a ver qué pasa. Pero ya veis cómo los tienen totalmente bajo su dominio. Lo vimos con los tratados que han hecho, ampliados, favoreciendo, como no, al catolicismo, a la Santa Sede allí. Bueno, y eso que es una superminoría. Pero qué curioso, una superminoría y con el poder de Estados Unidos tienen el poder total sobre esa nación. Impresionante, ¿eh? No, el Vaticano no pinta nada. Ya. Como resultado, Kazajstán logra evitar violar el régimen de sanciones contra Rusia. Kazajstán no está sujeto a sanciones secundarias, dijo Telouberdi. Después de haber perdido la mitad de sus importaciones como resultado de las sanciones y el bloqueo comercial, Rusia pudo restaurar solo un tercio. A fines de agosto, las entregas desde el extranjero permanecieron un 35% más bajas que antes de la crisis, dijo el primer viceprimer ministro Andrei Belousov. Las importaciones paralelas, que anteriormente se consideraban contrabando, se lanzaron a solo 2.000 millones y medio por mes, que es solo el 8% de las importaciones totales antes de la guerra a Rusia, un promedio de 32.000 millones por mes, hablamos de dólares, ¿eh? Además, incluso estos escasos suministros están en peligro de interrupción. La importación paralela de dispositivos a Rusia se llevó a cabo a expensas de las existencias acumuladas por los importadores de los países de la UEA. Pero durante el verano se agotaron, dijeron fuentes entre los distribuidores rusos a Kommersant. Como resultado, las empresas rusas se enfrentan a la negativa de los intermediarios en Kazajstán, Kirguistán y Armenia, donde ya hay escasez de equipos en el mercado interno. El hecho es que los proveedores extranjeros que abandonaron Rusia no aumentaron las exportaciones a los países de la UEA y, por lo tanto, el volumen requerido de tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras simplemente no está allí, dicen las fuentes de Kommersant. En marzo-junio, los países de la EAEU enviaron bienes por valor de 9,4 mil millones de dólares a Rusia, según cálculos de RBC, basados en datos de la base de datos de comercio exterior de la ONU. En comparación con el mismo periodo del año pasado, las entregas aumentaron solo un 15% o 1,3 mil millones de dólares. En otras palabras, de los 18.000 millones de dólares de importaciones mensuales perdidas, los aliados del Kremlin en el espacio postsoviético compensaron solo el 2,4%, alrededor de 430 millones de dólares al mes. Con lo cual, estamos viendo que lo que están consiguiendo es socavar, o intentan eso, la economía y la estabilidad de Rusia. Pero qué interesante, ¿eh? Ver cómo sí o sí se tienen que supeditar a Estados Unidos y de ahí además, mira por dónde, como no, a la Unión Europea y eso sí, al Vaticano, aunque sean un 1%. Pero esto no es todo, ¿eh? Hay más. Recordad que mientras estamos presentando esto, siempre os he de decir lo mismo, mirad lo que estamos presentando en el orden en que lo hacemos, porque esto, ya lo veis, ha ido conectado solo y ya con la guerra de Rusia a Ucrania y con puertas dimensionales. Sí, y esto es un no parar, porque lo que parece que una cosa va por aquí y otra por allá, sin interconexión, resulta que es todo lo contrario. Sigamos viendo algo más. Concluye el Congreso de Religiones con un compromiso por la paz. Y vamos a ver qué nos dicen. La mayoría de los participantes en la 7ª edición del evento, celebrada en el país centroasiático, adoptó una amplia declaración con la que condenan toda forma de extremismo. Destacan el documento de la Fraternidad Humana firmado por el Papa y el imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, y confirman la intención de realizar el próximo Congreso en 2025. Interesante el año 2025 con todo lo que va a implicar, ¿eh? Bajo el signo de la unidad y el diálogo, este jueves 15 de septiembre llegó el punto culminante de la peregrinación de paz del Santo Padre Francisco a Kazajistán. Estamos hablando de ayer. En el Palacio de la Independencia de Nur-Sultán se efectuó la lectura de la declaración final y la clausura de la 7ª edición del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. La declaración es un proficuo documento de 35 artículos
en los que los participantes en el evento, así como los políticos y responsables de organizaciones internacionales, guiados por el deseo compartido de un mundo justo, pacífico, seguro y próspero, expresan sus posiciones en común y asumen una serie de compromisos. El comunicado está siendo transmitido a las autoridades, líderes políticos y figuras religiosas de todo el mundo, a las organizaciones regionales e internacionales, a las organizaciones de la sociedad civil, entre otras instituciones, y se distribuirá como documento oficial, atención a esto, en la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU. Sí, la número 77, y allí, mira por dónde, lo van a distribuir como documento oficial. Una vez más nos damos cuenta que lo que el papado mueve, la ONU debe moverse también para instaurarlo. No falla. Recuerda la Agenda 2030, por ejemplo. El contenido puede ser difundido a todos los niveles para ser considerados en todas las decisiones políticas, normas legislativas, programas educativos y medios de comunicación de todos los países interesados. Sí, porque habrá algún país que no estará interesado, pero va a ser mínimos. En la sección inicial afirman, entre otras cuestiones, la importancia de los valores compartidos en el desarrollo espiritual y social de la humanidad, reconocen la necesidad de combatir toda forma de discriminación, respetan la riqueza de la diversidad religiosa y cultural, condenan en los términos más enérgicos el extremismo, el radicalismo y el terrorismo, que conducen a la persecución religiosa y el menoscabo de la vida y la dignidad humanas. ¿Habéis estado atentos al párrafo que acabo de leer? Pues esto, y más de lo que vamos a leer, tendrá que ver precisamente con el coloquio que, si Dios quiere, tendremos mañana, que va a ser la parte final de esta serie dedicada al viaje del Papa a Kazajistán, donde veremos qué ha llegado a decir en el avión, y nos va a servir también para mostrar unos textos escritos por Ellen White, y quien diga que eso son tonterías, que se lo haga mirar, porque realmente veréis qué coincidencia tan impresionante ya le reveló el Señor a la hermana White, y ahora lo estamos teniendo delante nuestro, y cuidado, porque va a haber un giro como antaño. Y todo eso lo tendremos mañana, si Dios quiere, en el coloquio, sábado por la tarde. Sigamos. Acogen con satisfacción todas las iniciativas, en particular los esfuerzos de los líderes religiosos para promover el diálogo interreligioso e intercultural, y reafirman la labor del Congreso como plataforma internacional de diálogo interreligioso para representantes de muchas religiones, confesiones y credos. Este encuentro, que los ha congregado en Kazajistán, es una oportunidad para tomar nuevas medidas específicas para ampliar el diálogo interconfesional, interreligioso e intercivilizacional, como establece el texto. Y mirad algunos de los puntos medulares de la declaración. En un mundo herido por la guerra en Ucrania y otras guerras aún en curso, que solo siembran muerte y destrucción, los líderes religiosos expresan su convicción de que el desencadenamiento de cualquier conflicto militar, creando focos de tensión y enfrentamiento, provoca reacciones en cadena que perjudican las relaciones internacionales. En este contexto, creen que el extremismo, el radicalismo y todas las demás formas de violencia y guerras, sean cuales sean sus objetivos, no tienen nada que ver con la verdadera religión y deben ser rechazados con la mayor firmeza. Y resulta que están diciendo esto y tienen al Papa que está promoviendo ese conflicto allí, ¿y de qué modo? Y lo firman con él. En serio que ya no sabe si reír o llorar. Los representantes de los múltiples credos exhortan a los líderes mundiales a abandonar toda la retórica agresiva y destructiva que conduce a la desestabilización del mundo y para que cesen los conflictos y el derramamiento de sangre en todos los rincones de nuestro mundo. En contraposición con la sangre injustamente derramada en tantas partes, observan que el pluralismo y las diferencias de religión, color de piel, género, raza y lengua
son expresiones de la sabiduría de la voluntad de Dios en la creación. Por tanto, es inaceptable cualquier incidente de coerción a una religión y doctrina religiosa en particular. Qué interesante. Lo que pasa es que esto habría que matizarlo, porque en la creación no todo funcionó como lo describen aquí, ¿eh? Eso vino después. Base de manipulaciones genéticas antediluvianas también, ¿eh? Y postdiluvianas, recordad esto, ¿eh? Pero bien, dicho esto, sigamos. La Declaración reconoce la importancia y el valor del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, firmado el 4 de febrero de 2019 por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, durante el viaje apostólico del Santo Padre a los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un documento que, como recuerda la Declaración, hace un llamado a la paz, el diálogo, la comprensión mutua y el respeto entre los creyentes para el bien común. En esta línea constatamos el impacto positivo del diálogo entre los líderes de las religiones mundiales y tradicionales para los procesos sociopolíticos en los estados y sociedades, contribuyendo a la preservación de la paz. A su vez, los firmantes invitan a todas las personas de fe y buena voluntad para que se unan en estos tiempos difíciles y contribuyan a garantizar la armonía y la seguridad en nuestro hogar común, el planeta Tierra, una preocupación transversal en el pontificado de Francisco. O sea, hablan de Fratelli Tutti y de Laudato Si. Y sí o sí tienes que estar de acuerdo en todo lo que allí se exponga, porque si eres persona de fe, ya estás en eso. Y si no tienes esa fe, al menos que seas de buena voluntad. Porque, claro, el planeta es en el lugar donde todos habitamos. Por tanto, el bien común para todos tiene que ser necesario y hay que ir bajo unos parámetros. Pues ya veis, los que sabemos que allí hay la ley dominical y que todos están apoyando en definitiva eso, aún ahora sin saberlo, algunos de ellos, pues mira por dónde. Tú vas a ser considerado que no tendrás fe y encima tendrás mala voluntad. Vaya panorama, ¿eh? Sí, sí, eso es lo que se viene y mañana trataremos de eso también. Además de agradecer al gobierno kazajo por la excelente organización del Congreso y al pueblo kazajo su cordialidad y hospitalidad, confirman el interés colectivo en continuar las actividades del Congreso y la intención de convocar la próxima entrega en 2025 en Nur-Sultán, capital de la nación centroasiática, o sea, allí mismo. Que nuestras aspiraciones sean bendecidas y que la paz y la prosperidad se concedan a todos los pueblos y países, finaliza la declaración. Paz y prosperidad. Bueno, a veces es paz y seguridad, a veces es paz y prosperidad. Bueno, pues más cosas aún. El Papa dice, comprométanse en favor de la paz, no en favor de las armas. Qué bello suena, ¿eh? Al término de la lectura de la declaración final en la sala de conferencias del Palacio de la Independencia de Nur-Sultán, el Papa Francisco concluyó el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Hay demasiado odio y divisiones, demasiada falta de diálogo y de comprensión del otro. Francisco exhortó a proteger a las mujeres y a los jóvenes y evidenció el servicio urgente e insustituible para la humanidad del diálogo interreligioso. Gracias por haber vivido intensamente estos días de intercambio, trabajo y compromiso con el signo del diálogo, que tienen un valor aún más precioso durante un periodo tan difícil al que, además de la pandemia, se agrega el peso de la locura insensata de la guerra. Con palabras de agradecimiento por los 3 días de camino recorrido juntos, el Papa Francisco inicia su 5º y último discurso en tierra kazaja, dirigiéndose a los participantes en el 7º Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales, llegados desde diferentes partes del mundo, trayendo la riqueza de sus credos y de sus culturas. Riqueza de sus credos, ¿eh? Y de sus culturas. Bueno, de sus credos, si una cosa no es verdad, eso ya no es riqueza. Eso es paganismo. Y eso es contrario a lo de Dios, ¿eh? Pero ya ves, el ecumenismo, qué bien lo pinta todo, ¿eh? Escenario del último compromiso del Papa en Kazajistán, el jueves 15 de septiembre, fue el Palacio de la Independencia de Nur-Sultán, donde los participantes dieron primero lectura a la declaración final, que concluye el 7º Congreso. Y después
Escuchan al Papa. ¿Y qué dice el Papa? Hay demasiado odio y divisiones, demasiada falta de diálogo y de comprensión del otro. Esto, en el mundo globalizado, resulta aún más peligroso y escandaloso. No podemos salir adelante conectados y separados, vinculados y desgarrados por tanta desigualdad. Así pues, gracias por los esfuerzos realizados en favor de la paz y la unidad. Bueno, si Juan 17 tiene algo que ver con todo esto, desde luego, sería de chiste. Francisco agradece también a las autoridades por la organización del encuentro y a la amigable y valiente población de Kazajistán, capaz de abrazar otras culturas preservando su noble historia y sus valiosas tradiciones. Y luego tiene una frase aquí dándoles las gracias en su idioma. Una visita llegada a su fin bajo el lema «Mensajeros de la paz y la unidad». Está en plural porque el camino es común, precisa el Papa, remarcando la importancia de este congreso que, desde su nacimiento en 2003, reafirma el aporte positivo de las tradiciones religiosas al diálogo y a la concordia entre los pueblos. Después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, era necesario reaccionar, y reaccionar juntos ante el clima incendiario que la violencia terrorista quería provocar y que amenazaba con hacer de las religiones un factor de conflicto. Qué interesante, cómo necesitaban el 11S para que el ecumenismo interreligioso pudiera tener cabida. Es brutal. Qué agenda tan bien marcada y planificada. Y el mundo tragándose otros cuentos. Sin embargo, el terrorismo de matriz pseudo-religiosa, el extremismo, el radicalismo, el nacionalismo alimentado de sacralidad, fomentan todavía hoy temores y preocupaciones en relación a la religión. Por eso en estos días ha sido providencial reencontrarnos y reafirmar la esencia verdadera e irrenunciable de la misma. Pues ya veis, gracias a un atentado de falsa bandera, todo lo que ha llevado. Y recordad lo que hizo Juan Pablo II anteriormente a eso, como mostramos. A este respecto, el Papa retoma la declaración de este Congreso que afirma que el extremismo, el radicalismo, el terrorismo y cualquier otra incitación al odio, a la hostilidad, a la violencia y a la guerra, cualquier motivación u objeto que se propongan, no tienen relación alguna con el auténtico espíritu religioso y han de ser rechazados con la más resuelta determinación. Pues entonces tienen que rechazar toda la historia vaticana. Sí, del pasado, del presente, que hacen lo mismo pero oculto, tapadito a la gente que no se enteran, y lo que harán después. Han de ser condenados sin condiciones y sin peros. Además, señala el respeto mutuo y la comprensión deben ser considerados esenciales e imprescindibles en la enseñanza religiosa, independientemente de su pertenencia religiosa, étnica o social. Por tanto, enseñanza religiosa. Y ahora atención a esto, defender el derecho a la libertad religiosa. Sí, de esto trataremos mañana, si Dios quiere. Continuando su discurso, Francisco afirma que existe un vínculo sano entre política y trascendencia, una sana coexistencia que conserve los ámbitos diferenciados. Por eso añade, quien desee expresar de manera legítima su propio credo, que sea amparado siempre y en todo lugar. ¿Cuántas personas, en cambio, aún hoy son perseguidas y discriminadas por su fe? Hemos pedido con firmeza a los gobiernos y a las organizaciones internacionales competentes que apoyen a los grupos religiosos y a las comunidades étnicas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales, y violencia por parte de extremistas y terroristas, también como consecuencia de guerras y conflictos militares. Sobre todo es necesario comprometerse para que la libertad religiosa no sea un concepto abstracto, sino un derecho concreto. Defendamos para todos el derecho a la religión, a la esperanza, a la belleza, al cielo. Sí, resulta que el Papa está siendo, o el papado en general, el garante de la libertad religiosa y de culto. Libertad de conciencia. El papado haciendo esto. Mañana trataremos de esta cuestión. El Santo Padre señala además que la Iglesia Católica cree también en la unidad de la familia humana y cree que todos los pueblos forman una comunidad. Esto pertenece a la Declaración Nostra Aetate. Por eso dice que
Desde que comenzamos estos congresos, la Santa Sede, especialmente por medio del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, ha participado activamente y quiere seguir haciéndolo. Qué interesante, llegaron a montar hasta esto, el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Qué bien tramado está todo, ¿eh? Así conseguirán sus fines, sin lugar a dudas, porque está profetizado. El camino del diálogo interreligioso es un camino común de paz y por la paz, y como tal, es necesario y sin vuelta atrás. El diálogo interreligioso ya no es solo una posibilidad, es un servicio urgente e insustituible para la humanidad, para alabanza y gloria del Creador de todos. Y ahora, claro, es cuando uno se pregunta, ¿entonces la Iglesia Ortodoxa rusa mal va, ¿no? Porque no quiere este diálogo interreligioso con el Vaticano. Sí, manda una delegación en vez de ir Kirill. Algo hablan, sí, pero el diálogo en sí no está funcionando, ¿eh? Entonces, ¿dónde meterán a la Iglesia Ortodoxa rusa si no cae en ecumenismo, si no acepta todo esto? Tarde o temprano cederán, seguro, pero antes castañazo, eso está claro, y lo estamos viendo. Un camino común que tiene como punto de convergencia, como ya evidenciado por Juan Pablo II hace 21 años, al hombre que es el camino de la Iglesia. Quisiera decir hoy que el hombre es también el camino de todas las religiones. Sí, el ser humano concreto, debilitado por la pandemia, postrado por la guerra, herido por la indiferencia. Qué interesante, ¿eh? Cómo nos va poniendo una cosa tras otra, una sucesión. El hombre, criatura frágil y maravillosa que, sin el Creador, desaparece, cita Gaudium et Spes, y sin los demás no subsiste, que se mire el bien del ser humano más que a los objetivos estratégicos y económicos, más que a los intereses nacionales, energéticos y militares, antes de tomar decisiones importantes. Para tomar decisiones que sean verdaderamente grandes, que se mire a los niños, a los jóvenes y a su futuro, a los ancianos y a su sabiduría, a la gente común y a sus necesidades reales. Una vez más, mirando por la humanidad, qué bello suena. Francisco recuerda que las grandes sabidurías y religiones están llamadas a dar testimonio de la existencia de un patrimonio espiritual y moral común, que se funda sobre dos pilares, la trascendencia y la fraternidad. Y este es el espíritu que impregna la declaración de nuestro Congreso, del cual, en conclusión, el Papa destaca 3 palabras. Pero qué interesante, antes de ver esos destacamientos, patrimonio espiritual y moral común. Recordad lo que hemos presentado en los coloquios del regreso a la moral. Sí, se volverá a ello, Una falsa moral, por supuesto, solo una tapadera, pero que irá bien para poner lo que quieren en el mundo, La primera afirma es la síntesis de todo, la expresión de un grito apremiante, el sueño y la meta de nuestro camino, la paz. Una paz urgente que requiere dar testimonio de ella, predicarla, implorarla. Por eso, afirma Francisco, la declaración exhorta a los líderes mundiales a detener los conflictos y el derramamiento de sangre en todo lugar y abandonar retóricas agresivas y destructivas. Fijaos que dice detener el derramamiento de sangre en todo lugar, Pues estad atentos a lo que mañana vamos a leer sobre sus declaraciones. Les rogamos en nombre de Dios y por el bien de la humanidad, comprométanse en favor de la paz, no en favor de las armas. Solo sirviendo a la paz, el nombre de ustedes será grande en la historia. Si falta la paz, prosigue el Papa, es porque falta el cuidado, la ternura, la capacidad de generar vida, y por lo tanto hay que buscarla implicando mayormente, esta es la segunda palabra, a la mujer. Porque la mujer cuida y da vida al mundo, es camino hacia la paz. Bueno, no sé, ahora uno se pregunta, ¿y la Margaret Thatcher? Por eso apoyamos la necesidad de proteger su dignidad y de mejorar su estatus social como miembro de la familia y de la sociedad con los mismos derechos. También a las mujeres se les han de confiar roles y responsabilidades mayores. ¿Cuántas opciones que conllevan muerte se evitarían si las mujeres estuvieran en el centro de las decisiones? Comprometámonos para que sean más respetadas, reconocidas e incluidas. Bueno, de esto habría que hablar mucho, ¿verdad? ¿Vale la pena ya? ¿Qué vemos en esto? Evidentemente, lo que está estimulando el mismo, que es el empoderamiento de la mujer,
que ya va mucho más allá de ser igual al hombre. El Papa está empezando a fomentar eso para que sucedan cosas más extremas y luego poder dar una solución. No falla, ¿eh? Por último, el pontífice habla de la tercera palabra, los jóvenes. Ellos, dice, son los mensajeros de la paz y la unidad de hoy y del mañana. Ellos son los que más que otros invocan la paz y el respeto por la casa común de la creación. En cambio, las lógicas de dominio y de explotación, el acaparamiento de los recursos, los nacionalismos, las guerras y las zonas de influencia trazan un mundo viejo que los jóvenes rechazan, un mundo cerrado a sus sueños y a sus esperanzas. En las manos de los jóvenes pongamos oportunidades de instrucción, no armas de destrucción, pide el Papa al tiempo que invita a escucharlos sin miedo a dejarnos interrogar por ellos. Sobre todo, construyamos un mundo pensando en ellos. La extraordinaria multirreligiosidad y multiculturalidad de la población de Kazajistán nos ofrece un ejemplo de futuro, concluye el Papa. Vayamos adelante así, caminando juntos en la tierra como hijos del cielo, tejedores de esperanza y artesanos de concordia, mensajeros de la paz y la unidad. Bueno, respecto a lo anterior, con las mujeres también habla de todo ello porque, como está diciendo continuamente, no al aborto, y eso sobre todo depende de la mujer, evidentemente. Y en cambio aquí ahora se centra en los jóvenes, a los cuales están inculcando una serie de conceptos que sin darse cuenta se los están poniendo en las escuelas, en los institutos, en las universidades, en los centros de economía y tantas cosas más, que al final los van a llevar al terreno que quieren. Todo parece muy bueno, ¿verdad? Sí, parece muy bueno. Pero no todo tiene un final feliz, porque no todo está en consonancia con lo que Dios quiere, por más que lo parezca. Vamos a ver ahora un vídeo sobre este viaje apostólico del Papa Francisco a Kazajistán en su tercer día allí. Si os habéis fijado, en esa iglesia donde estuvo, hay un cuadro de la Virgen con el Niño. Luego veremos algo al respecto. Después de ver este resumen, sigamos. Francisco dejó Kazajistán. Que Dios bendiga la vocación de paz y unidad del país. Finaliza el viaje y, bueno, es recibido en el aeropuerto por el presidente. Y después, ¿qué sucede? Pues el jefe de Estado regaló al Papa un dombra, un instrumento musical tradicional kazajo al que el pontífice se había referido en su primer discurso público y que acabamos de ver en este vídeo, que es como esta pequeña guitarrita. Sí, una vez más, el tema de los trovadores. Qué paralelismo. No sé si os habéis fijado también que en esa iglesia se veía a la derecha, de vuestras imágenes, el cuadro de la Divina Misericordia. Y esto es algo que hemos podido comprobar en el viaje reciente que hemos hecho a Francia, filmando para mostrar todo el tema de los cátaros, que si Dios quiere pronto empezaremos. Y es que por todas partes, en todas las iglesias, prácticamente va apareciendo lo mismo. Lo que están sacando al culto de la Divina Misericordia es continuo. Ya hablamos de ello en Puertas Dimensionales. En fin, sigamos. El tuit del Papa, gracias por la acogida. Desde su cuenta @pontifex, el Santo Padre escribió un tuit expresando su gratitud al pueblo del país asiático. Les agradezco la acogida que me han dispensado y la oportunidad de vivir estos días de diálogo fraterno junto a los líderes de muchas religiones. Que el Altísimo bendiga la vocación de paz y unidad de Kazajistán, país del encuentro. Como es habitual, el Papa envió al presidente un telegrama en el que volvió a expresar su gratitud por la hospitalidad recibida durante estos 3 días y aseguró sus oraciones por todos los ciudadanos. Y ahora vamos a ver otro vídeo más de lo destacado al finalizar el Papa Francisco el viaje a Kazajistán. Si habéis visto bien este vídeo, hay una imagen que no sé si os ha llamado la atención. Os la voy a remarcar ahora. Es esta. Sí, se dirige en una misa, como oficiando, ya veis, a una multitud, pero una vez más, ¿encarado hacia dónde? Está el tema, ¿lo veis? Sí, un inusual obelisco. Varía un poco de la forma tradicional, pero es obelisco, va a eso. Es de una altitud impresionante. No sé si esto recuerda algo. ¿Será una casualidad que se haya puesto justamente allí y el Papa en ese lugar aproveche para hacer esto?
Bueno, quizás sería conveniente que empezaseis a mirar la conferencia número 1 del Gran Engaño si no la habéis visto. Corría el año 2006 y hablamos sobre toda esta cuestión. Y vaya cuestión. Pero sigamos. Lo que no viste del viaje del Papa Francisco a Kazajistán. Vamos a ver una serie de imágenes y lo que ellos nos dicen aquí, solo destacamos los puntos. El Papa Francisco recibió una paloma desde México, lo hemos visto en el vídeo, ¿eh? Una paloma blanca enorme que le regalan. La decana de los periodistas acreditados ante el Vaticano. Niños y jóvenes dieron una emotiva recepción al Papa Francisco. Esto suele ser habitual en todas partes, ¿eh? Les ponen a niños y jóvenes para que le den la bienvenida, cantando y lo que haga falta, bailando. Aquí tenéis el momento también en que impone una mano como bendiciendo al pobre niño. Una familia numerosa de músicos musulmanes tocaron para el Papa. Esto es muy significativo, porque una vez más refuerza la cuestión interreligiosa. Los que habéis visto en el vídeo tocando, resulta que eran músicos musulmanes y le tocan para el Papa. Casi nada, ¿eh? El Papa bendijo la primera imagen de la Virgen y el Niño con rasgos kazajos. Eso estaba también en ese vídeo. Y aquí, bueno, nos lo remarcan. Qué interesante, ¿eh? Porque están adaptando la física, la forma física, los rasgos físicos, la piel también, los ojos, de María y el Niño Jesús a donde haga falta. ¿Y así qué consiguen hacer con esto? Pues que se los hagan muy propios, se los están ganando sutilmente. ¿Es lo original? ¿Es lo auténtico? Evidentemente no, porque María y Jesús difícilmente iban a tener rasgos kazajos, ¿eh? Pero cómo trabaja de bien el Vaticano, ¿eh? No paran de mirar cómo ganarse a todos. Y el Papa Francisco regaló al presidente un especial símbolo de la paz. Ya sabéis, ese icono que está relacionado al santuario de María, Reina de la Paz. Le regala una placa con una imagen de la Virgen María acompañada de una paloma. Aquí tenéis todo lo que ya mostramos el primer día. Pero también esto, el avión del Papa Francisco fue escoltado por aviones del ejército. Sí, como Jesús, cuando iba andando, también lo escoltaban los aviones del ejército. Sí, ¿en serio? Es que nos damos cuenta que esto es de una magnitud que nada tiene que ver con Jesús. Pero bueno, es lo que hay. Y encima, si veis este breve vídeo, veréis que el piloto del caza lo va saludando agitando la mano. Si supieran a quién le agitan la mano. El Papa recibió una carta y una prenda en homenaje a la misionera asesinada. Sí, esto también pasó en el vuelo al principio. Y todo esto, ya sabéis, tiene que ver con una cuestión que es que no puede haber, y eso evidentemente debería ser así, que porque hayan situaciones de religiones distintas se llegue a hacer violencia y asesinatos, por supuesto. Pero todo esto siempre ayuda al papado en sus discursos. Y bien, el Papa Francisco regresa a Roma tras su viaje apostólico a Kazajistán y ya llega allí. ¿Y qué sucede? Pues lo de siempre, durante el vuelo, ¿qué hace el Papa? Enviar abundantes bendiciones para los países sobrevolados. Y lo hace con todos, con todos. Vuelve a agradecer el diálogo fraterno junto a líderes de muchas religiones, eso se lo envía al presidente de Kazajistán, va sobrevolando los distintos países como la anterior vez y vuelve a desear paz y bendiciones para Recep Tayyip Erdogan, presidente de la República de Turquía, y luego también a los otros que veis aquí en la imagen, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, República de Croacia. Por último, sobrevolando el territorio italiano, el Santo Padre dirigió un telegrama a Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia, quien expresó su profundo agradecimiento a Dios por haberle concedido este viaje apostólico como peregrino de paz a Kazajistán, en el que tuvo la oportunidad de conocer a las autoridades y a la gente de un país antiguo y de contribuir a la construcción de un mundo más estable y pacífico. En serio que es para reírse, ¿eh? Sería para reírse si no fuera por lo triste que es, que cómo son capaces de generar guerra para conseguir sus fines y luego salen con estas. Y al renovar su saludo al primer mandatario y al pueblo italiano, el pontífice impartió su paterna bendición apostólica.
Pues nosotros terminamos con esta imagen. Sí, es el lugar donde el Papa estaba haciendo lo que hace siempre cuando va a los lugares a reunir a masas, delante de un obelisco. ¿Y no recuerda nada esto? Pues sí. ¿Qué hay en Roma? ¿Qué hace allí? Lo mismo. ¿Será una casualidad? ¿En serio? Quien manda, manda. ¿Sociedades secretas? Por supuesto. ¿Vinculadas a quién? Al papado, a la bestia. Sí o sí, y en tantas partes. Y encima, bueno, precisamente hemos encontrado la fotografía cuando está con la paloma blanca, que es lo mismo que le han dado también en ese vuelo. Aún no nos damos cuenta de cómo todo lo que tiene que ver con la simbología babilónica, pagana satánica a tope, es lo mismo que utiliza el papado. Aún no nos enteramos o no nos queremos enterar. Pues nosotros lo dejamos aquí. La cuarta parte ya no será cuarta parte como tal. Va a ser lo que mañana presentaremos precisamente en el coloquio, que tiene que ver con todo lo que hemos mostrado en estas conferencias, pero básicamente centradas en el tema, sí, del papado y la cuestión de la libertad religiosa y de conciencia y de culto. Atención a lo que mañana oiréis, porque desde luego no tendrá desperdicio. Maranata 2031, mientras Él mueve al mundo para llevarlo al objetivo que Satanás quiere, Dios está al control y Dios pondrá punto y final en su momento. Dios os bendiga.